a empezar este estudio. Bendiciones, amados hermanos. Comenzamos y continuamos con la carta del libro de los Colosenses, nuestro hermano Agustín Afonso. Dios le bendiga grande y poderosamente, amados hermanos. Amén. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a la posición geográfica donde nos encontremos en estos momentos. Ok, continuamos entonces estudiando la carta de los Colosenses. Ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2, estamos terminando el capítulo 3. Sabemos que en el contexto, el propósito de la carta que se le escribió a la iglesia de Colosas por parte de nuestro hermano tenía que ver con el problema de los falsos maestros que estaban siendo introduciendo enseñanzas de hombres dentro de la iglesia. Entonces el problema principal era ese. Estaban introduciendo falsas enseñanzas de hombres, y por tanto Pablo tenía que corregir eso deficiente que se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Se ve que nuestro hermano Epafras, el hermano Epafras, que era parte de los miembros de la iglesia de Colosas, fue a visitar a Pablo y le informó sobre la situación que estaba sucediendo en Colosas. Y por eso Pablo escribe la carta. Ya habiendo corregido, habiendo aconsejado a los hermanos sobre el verdadero camino a seguir, lo que ellos tenían que realmente hacer, lo que tenían que realmente creer, Pablo les quiere hablar, ya les empieza a hablar a los colosenses acerca de la vida nueva y la vida vieja, lo que ellos eran y lo que son ahora. Como dije al principio, cuando empezamos este capítulo 3, yo no creo que los falsos maestros estuvieran introduciendo dentro de la iglesia este tipo de enseñanzas donde los hermanos tenían que seguir con su vida vieja. Pero aparentemente ellos estaban o no estaban siguiendo, no estaban cambiando, no estaban creciendo espiritualmente. Y Pablo les escribe para exhortarles a que deben crecer espiritualmente, que deben madurar espiritualmente y que su vida debe ser transformada. Debe ser transformada a la estatura, a la plenitud de Cristo. Deben llegar, ese es el punto o la meta que deberíamos llegar cada uno de nosotros. Y tiene que ver con la enseñanza que le quiere dar ahora a los hermanos. En el versículo 18 en adelante del capítulo 3, ya les está hablando a las familias, a la sociedad, a nosotros como seres humanos, pero como cristianos también, porque sabemos que la carta se le está escribiendo a cristianos, a la iglesia de Colosas, a los cristianos de la iglesia de Colosas, aunque esto se debería aplicar en todo el mundo. O sea, si todo el mundo, aunque no fuera cristiano, aplicara estas enseñanzas, tendríamos un mejor sitio para vivir. El mundo sería un mejor sitio para vivir. Actuaríamos mejor. O sea, las casadas, los consejos que se le dan a las casadas, los consejos que se le dan a los esposos, los consejos que se le dan a los hijos, los consejos que se le dan a los trabajadores, a los empleadores. O sea, si todos nosotros siguiéramos esos consejos, el mundo sería otra cosa. O sea, tenemos que actuar diferente a lo que se hace hoy en día en el mundo. Y los cristianos tienen que ser esas personas que actúen distinto a lo que el mundo hace, a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo enseña. O sea, nosotros tenemos que dar ese paso, o sea, dar ese paso, tener esa pauta, ¿verdad? En nuestras vidas, donde tenemos que empezar a actuar diferente a lo que actuaba en el mundo. Y por eso los consejos que le da el apóstol Pablo. Ya vimos el caso de las mujeres casadas, que habla de que estén sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Vimos cómo los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas, no ser ásperos con ellas, tratarlas bien. Y después, entonces, en el versículo 21, después en el versículo 20 habla de los hijos, que deben obedecer a sus padres. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, y eso lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Y hoy vamos a ver el versículo 21, donde habla de los padres hacia los hijos. Y habla de que los padres no deben exasperar a sus hijos para que no se desalienten. Textualmente el versículo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces es un consejo para los padres. Fíjense que el apóstol Pablo toca los puntos débiles de cada una de las situaciones dentro de la familia. A las casadas, que estén sujetas a sus maridos. A los maridos, que amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. A los hijos, que obedezcan a sus padres en todo. Pero a los padres, que no exasperen a sus hijos para que no se desalienten.
Ahora, ¿qué significa exasperar a los hijos? ¿Qué podemos entender por exasperar? ¿Cuándo nosotros exasperamos a nuestros hijos? ¿Y qué significa esa palabrita exasperar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede significar esa palabra exasperar? ¿Quién puede decirnos de los que están presentes? Enojado. Nadie sabe. Irritar, crear irritación, crear ira, crear enojo. Tiene que ver con eso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, en el versículo 4, él aclara más o menos lo que él quiere decir acá con exasperar. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar ira a vuestros hijos. No exasperar a vuestros hijos, no irritarlos, no enojarlos, no airarlos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para corregir a nuestros hijos sin que ellos se exasperen, sin que se enojen, sin que se sientan airados, sin que se sientan mal por el hecho de que nosotros los corrijamos? Porque el deber de un padre es corregir a sus hijos o a su hijo. Es el deber del padre, corregir al hijo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para corregir a nuestros hijos sin que ellos se sientan exasperados, sin que haya ira en ellos? Porque es el deber. Fíjese lo que dice Proverbios, vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. O vamos a ver primero el Proverbios 23, versículo 22. ¿Eh? el versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. 23. Proverbios 23, versículo 13 y 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, el consejo que da Salomón cuando escribe los proverbios es que no rehuses corregir al muchacho. Ahora, no debemos rehusar corregir al muchacho, o sea, tenemos que corregir al muchacho. O sea, hay que enderezar su camino. Corregir tiene que ver con enderezar el camino. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Y qué es castigar con vara? Se habla hasta de pegar, porque una vara sirve para eso. Una vara sirve para pegarle a un muchacho. No morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que tú castigues a tu hijo? Muchas veces tengas que llegar a pegarle porque necesitas corregirlo, necesitas que él cambie su actitud o cambie el camino que está llevando, pero que él no se exaspere, no se sienta irritado, no se sienta airado, no se sienta bravo, no se ponga bravo, no sé si más coloquialmente, no sienta irritación por lo que le hicieron. Fíjense, ¿en qué momento nosotros corregimos a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros corregimos a nuestros hijos? ¿O qué actitud tenemos nosotros cuando corregimos a nuestros hijos? Normalmente, y es una actitud que no debe ser, no es correcta, normalmente nosotros le pegamos a nuestro hijo, por lo menos a uno le pasa, nosotros como padres, ¿verdad? Nos ha pasado que a veces los hijos cometen o hacen cosas que a nosotros no nos gusta y nos molesta muchas veces las cosas que ellos hacen. A veces parten algo o se portan de una manera incorrecta o hacen algo indebido o lo que sea, y eso causa molestia en los padres. Entonces, en el momento que yo estoy molesto, yo actúo por instinto, y el instinto me lleva ¿a qué? A pegarle a mi hijo. Eso puede ser una de las razones por las cuales el hijo se puede exasperar, porque yo no estoy pensando, sino simplemente la molestia que él causó por lo que hizo, por lo que la situación que provocó,
me causó a mí molestia y eso me llevó a mí a pegarle a él. Entonces, cuando yo castigo a mi hijo, de acuerdo a lo que yo siento, por lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, o estoy sintiendo en mi alma, ¿verdad? Por lo que él ha hecho, yo estoy actuando de una manera irracional y estoy pegándole a mi hijo. Hay padres que han llegado a castigar a sus hijos de una manera brutal. ¿Por qué? Porque desahogan su ira en el hijo, por la situación que sea, por lo que haya sucedido. Y a veces vemos, yo no sé si hoy en día sucede, pero antes sucedía, que le pegaban a uno con la correa y la correa le quedaba marcada en el cuerpo a uno. O sea, eran castigos fuertes. Hasta en las escuelas vemos que las maestras castigaban a los muchachos, a los alumnos, fuertemente. Me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio que la maestra tiraba el borrador, nos tiraba el borrador, o sea, que se lo pegaba a uno por la cabeza, le podía romper la cabeza. Y lo hacía porque estaba airada, o sea, porque se molestaba y pum, y esa era la primera reacción que tenía, era zumbar el borrador. Hoy en día eso no se puede hacer, porque imagínense el problema que se mete. Pero sucedía, y los padres muchas veces les sucede eso, a nosotros nos ha sucedido eso, a nosotros nos sucedió como padres, que a veces uno airado empieza a castigar al hijo. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 19 y el versículo 20. Santiago 1, 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Piensa que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando yo estoy airado, en lo que yo estoy haciendo no está obrando la justicia, no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, o no estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que estoy actuando ya de acuerdo a mi propia voluntad, a mi propio criterio, lo que yo quiero. Ya no estoy metiendo a Dios en el caso, ya estoy sacando a Dios de este problema. Y los proverbios, cuando Salomón nos escribe, él dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara. Eso es un mandamiento de quién? De Dios, ¿verdad? Porque los proverbios son mandamientos de Dios. Pero tiene que ver con la manera como debemos corregirlo conscientemente, no inconscientemente, no actuar por instinto, no actuar por ira, sino actuar conscientemente de cómo y por qué estoy corrigiendo a mi hijo y que él debe saber la razón por la que se está corrigiendo al hijo. Entonces, por eso en Efesios, cuando el apóstol Pablo hablaba a los padres, él le decía, y a vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo estoy airado, ya el Señor no entra en este caso. Cuando yo estoy airado, la justicia de Dios, ¿me están escuchando? Sí, hermano Agustín, alto y claro. Sí, Agustín, dale. Está muy bien. Se paralizó un momento la pantalla, no sé. No, está paralizado todo ahorita. Aquí se ve paralizó paralizado todo. todo. Okay. Hasta tú. No, yo los veo todo bien. Seguimos. Okay. Yo vi a Alejandro paralizado. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí en Efesios le dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, es en amonestación del Señor. No puede ser según mi propio criterio, no es como yo quiera, no es porque yo en ese momento tenía una ira encima y la descargué sobre mi hijo. Sabemos que la corrección no es agradable, como dice Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos, cuando escribió el capítulo 12, en el versículo 11, él decía, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Entonces, ninguna disciplina parece, o al presente parece ser causa de gozo. O sea, nadie disfruta cuando te están disciplinando. Ningún hijo, cuando lo ponen en disciplina, cuando lo castigan por cualquier situación, cualquier cosa que haya sucedido, o algo que haya hecho, eso no es causa de gozo. Cuando tú le dices a tu hija, no vas a ver televisión por una semana, eso para ella no es causa de gozo. Se va a sentir molesta, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Lo importante en la disciplina, para que el hijo no se desaliente, como dice aquí, porque el problema es ese, que se desalienta,
es que ellos entiendan realmente el por qué es la disciplina, que realmente sepan que están siendo disciplinados por alguna razón y algún motivo, y que deben entenderlo, y que nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos de verdad, como debe ser. Por eso no debemos exasperarlos. O sea, llega un momento que la disciplina es tan fuerte, tan constante, tan metida dentro del muchacho, que llega un momento que él se siente airado, se siente irritado, y cuando el niño o el muchacho está irritado, se desalienta. ¿Y qué significa desalentarse? Alentarse, ¿qué es? Cuando uno alienta, dar palabras de aliento, es animar a alguien a hacer algo. Cuando tú te desalientas, ¿qué significa desalentar? Cuando te desanimas, cuando ya no quieres hacer nada, cuando ya no sientes ganas de hacer nada, cuando sientes que tú eres todo, tú no sirves para nada, que tú eres culpable de todo, que todo lo que tú haces está mal. Y eso es lo que sienten muchas veces los muchachos. Cuando tú no sabes castigar, cuando no sabes corregir a tus hijos, a veces sienten eso, que no sirvo para nada, que todo lo hago mal, yo no hago nada que sirva. Por eso no solamente es importante corregir al hijo, no solamente es importante hacerle entender el por qué es corregido, el por qué muchas veces tiene que ser corregido con vara, como dice el proverbio, sino que él tiene que entender que lo aman, que los padres lo hacen porque lo aman. Y el amor debe ser manifestado también al hijo. Después tú corriges a tu hijo, pero también tienes que abrazar a tu hijo. Él tiene que sentir ese amor que tú tienes por él y decirle, tú fallaste, somos seres humanos, tú puedes fallar, puedes cometer errores, es necesario castigarte para que entiendas que cometiste algo que no está bien, pero te entiendo, eres joven, fallaste, pero necesito que corrijas esto y no lo vuelvas a hacer. O sea, que sientan amor por parte de los padres y que realmente sea una educación, no solamente una corrección con vara, sino que sea una educación hacia el hijo, que el hijo se sienta que realmente lo aman dentro de la casa y que no es una persona que todo lo hace mal. Porque a uno le pasó, yo como joven, como niño, como muchacho, uno se sentía que como que no servía para nada, o sea, todo lo hacía mal, o sea, yo no hago nada bueno. Y a veces uno se desalienta, uno pierde las ganas de hacer las cosas, uno pierde el ánimo de hacer las cosas, de seguir adelante, cuando cuando sientes que todo lo haces mal, que todo te lo critican, que todo que lo quieren corregir. Hay que hacerle entender realmente al muchacho cuál es la situación que se está viviendo, por qué se está siendo corregido y por qué debes, y corregirlo de verdad de la mejor manera. Porque la necedad, como dice Proverbios 22, la necedad está en el corazón del muchacho. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y es verdad. ¿Por qué la necedad está ligada al corazón del muchacho? Porque todavía no tiene conciencia de las cosas que están bien y las que están mal, muchas veces. A veces actúan por sus propios instintos y a veces hay que aprender a corregir esas cosas, pero que ellos entiendan porque están siendo corregidos. Igual que un padre cuando le dice a un hijo o amenaza a un hijo de que no hagas tal cosa porque vas a recibir tal castigo, el padre también debe cumplir el castigo, porque a veces nos da lástima también, porque a veces evitamos corregir a los hijos o castigarlos porque nos da lástima, pobrecitos. Pero cuando uno amenaza o le ofrece algún castigo al hijo por alguna situación o por lo que sea, y no lo cumplen, ante el hijo, el padre tiende a perder el Es de la respeto. autoridad. Pierde respeto, o sea, el hijo pierde respeto por el padre y el padre empieza a Y perder eso, autoridad. y Entonces, ahí es Agustín, y cuando el hijo, eso pasa mucho. Eso pasa mucho inclusive hasta la esposa, se mete en cuando se autorizan, tanto el padre como la claro, madre o viceversa, se desautorizan cuando están corrigiendo al chamo. Eso es
garrafal. Es que si tú le dices a tu hijo, si te subes en esa escalera te voy a pegar, y él se sube, ¿qué debes hacer? Pegarle. Tienes que pegarle. Dale su Y cuerazo. decirle, yo te dije a ti que no te subieras en esa escalera porque te iba a pegar, pero él debe entender que la culpa es de él porque desobedeció a su padre. Pero el padre tiene el deber de pegarle, tiene el deber de pegarle, porque es la manera de corregir. Saber que al padre se respeta y que el padre tiene autoridad, porque si no, pierde el respeto. Y eso tiene que haber un acuerdo entre el papá y la mamá, porque a veces la mamá defiende al hijo, entonces le quita autoridad al papá, o el papá defiende al hijo y le quita autoridad a la mamá. O sea, siempre tiene que haber concordancia entre los dos, tiene que haber un acuerdo entre los dos, entre el padre, y eso tienen que entender. Ahora, esto está hablando de familias cristianas. Las familias cristianas deben actuar de esa manera. O sea, un hijo debe ser corregido, un hijo debe ser enseñado, debe ser educado en los valores, sobre todo en los valores cristianos, pero sin exasperarlo, ¿verdad? Para que no se desaliente, porque el problema es cuando los exasperamos, cuando los irritamos, cuando los llenamos de ira, cuando los llenamos de rencor, porque a lo mejor no sabemos corregir. A lo mejor tenemos toda la buena intención del mundo de corregir a los hijos, pero a lo mejor no lo sabemos hacer y lo hacemos de una manera errada. Y eso conlleva que nuestros hijos puedan sentirse desalentados. No, soy bien amargado, amargado. Desalentados, o sea, porque So, eso hasta por tu amor propio, pierdes hasta tu amor por ti mismo. Pues. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes llegan al suicidio? Y tienen que ver con estas cosas, desaliento, cuando estás desalentado, cuando crees que ya no sirves para nada, que nadie te quiere. Y eso es empezando por los padres. no, y la etapa más fuerte ahorita es la adolescencia, Agustín. Es una etapa muy La fuerte. adolescencia es la etapa más fuerte para esos chamos. O sea, Y hay que y la más aprender, dura para nosotros. claro. Y hay que aprender a entender a los muchachos jóvenes, sobre todo a los adolescentes, que es la etapa más difícil. Aprender a entenderlos y aprender a educarlos y a corregirlos, porque también Sí, tienes que pero corregirlos. ¿cómo se aprende a corregir a un joven de esta índole cuando, oye, las conductas son repetitivas y aparte de eso, está bien, asumen, está bien, lo dice mal. El caso mío, me está pasando. Darle un cuerazo a Fidel, eso es pegarle un pellizco No, ya a esas a un alturas burro. A un burro. Entonces tú te pones a pensar, ajá, tienes que negociar con ellos? Mira, vale, esto así, asado. El caso mío, que me está pasando porque el chamo está, o sea, en su etapa. Pero Y ¿qué edad eso tiene él? que él no es rumbero, no es bebedor de aguardiente, no es. Pero, oye, hermano, hace unas cosas y digo, bueno, señor. Entonces se complica la situación. Tú negocias con él, ahorita no tiene teléfono. Entonces no tiene teléfono. Eso es lo más grave. Quitarle un teléfono a un chamo de esto. Pero la situación ahora es más fuerte. Porque la cara que tiene es una cara de amargado, una cara de que, bueno, además, da hasta decirle algo. O sea, esto se complica. Porque la situación se nos escapa muchas veces de las manos. Y yo no tengo experiencia con él nada más, yo tengo 3 chamos más, pero el carácter es diferente. Bueno, cada muchacho tiene su carácter diferente, su manera de actuar. Pero eso es una crianza, eso viene no de ahora, la crianza empieza de pequeño. Por eso. Y de Cuando acuerdo grande se te escapa. No, bueno, lo que pasa es que si tú creas buenas bases, o sea, por más que ellos se pongan rebeldes en la adolescencia, tengan actitudes que a ti no te gustan, hagan cosas que a ti no te gustan, si las bases son buenas, ellos no se van a caer, no se van a caer. No, el respeto, por supuesto, el respeto. Pero van a querer, respeto. pero como adolescentes, ellos van a querer vivir su adolescencia. Pues. Ellos quieren Sí, vivir su pero ¿bajo qué adolescencia. Pero el problema parámetro? ¿Bajo qué parámetro? Bueno, pero Eso es importante. precisamente, pero tiene que haber parámetros. Ahí donde tú estableces los parámetros. O sea, tú tienes que poner los límites, pues, los límites de hasta No, dónde yo puede se lo llegar. dije, yo se lo he dicho aquí, mientras esté bajo este techo de esta casa,
Y dice hacer lo que nosotros digamos. ¿Eh? Eso es lo que, mira, mientras tú quieres hacer tu vida, bueno, ten un buen trabajo, consigue tu casa, todas tus cosas tú. Mientras estés aquí bajo este techo, las reglas son estas, mano. Y Lo que concha, pasa es que yo lo creo que esa no es la mejor manera de castigar a un hijo. Mira, mientras estés bajo mi techo, si te vas de aquí, puedes hacer lo que tú quieras, mientras estás bajo mi techo. No, Porque ellos se van a sentir... el castigo más fuerte es el teléfono. No, bueno, hoy en día hasta si me quitan el teléfono, a mí me voy a sentir El mal teléfono también. lo tiene, es el teléfono, hermano. O sea, ahorita, o sea, eso te lo digo porque, bueno, mira, mientras esté en este techo, quise hacer lo que está estipulado. Ya verás, o sea, Lo que ya pasa cuando es tú que es más estés fuera de importante. este techo, porque ya vas ya Lo que estás pasa, graduado, ya tienes una dependencia económica, ya tienes una casa, tienes alguna cosa que es tuya, pues. Eso es lo que quiere, eso es lo que se quiere decir con esto. Y ya me imagino que tiene más madurez, pero mientras no, o sea, lo que pasa es que es más importante la formación de las bases y la educación cristiana que las amenazas. Porque el problema de las amenazas es que crean eso, exasperación. O sea, cuando tú empiezas con esto, y crean desaliento. Porque cuando tú creas las bases, tienes una buena educación, sobre todo una educación cristiana, porque tú no lo puedes estar vigilando siempre. Tú no puedes estar con él todas las 24 horas. O sea, tú le puedes decir, no hagas esto, no hagas aquello, pero tú no lo puedes estar vigilando siempre. Va a haber momentos que él va a hacer lo que él quiera. Pues. Por eso es que importante es las bases, lo que él ve en su casa, cómo es el comportamiento de su papá, de su mamá, cómo es su familia, cómo es la enseñanza cristiana de sus padres, cómo es el comportamiento cristiano de su papá, de su mamá, de qué manera él ha sido educado dentro del cristianismo, de las enseñanzas de la palabra de Dios, del temor de Dios, del amor por Dios, y él va a tomar sus propias decisiones. Y si las bases están bien fundamentadas, va a ser muy difícil que él se deje influenciar o se deje arrastrar por otras cosas que él sabe que están mal, porque él va a identificar lo que está bien y lo que está mal, porque ya él tiene la edad para eso. Cuando un niño es pequeño es otra cosa, pero ya cuando llegas adolescente, sobre 15, 16, 17 años, ya él más o menos puede entender lo que está bien y lo que está mal. Por eso lo importante son las bases, porque uno no puede estar vigilando a sus hijos. Mi hijo, el más pequeño, él era muy rebelde, o sea, él quería hacer lo que le diera la gana, pero él siempre tuvo su base, o sea, su base cristiana, él nunca se apartó de la iglesia, él nunca se apartó de Dios, y él quería tener sus amigos, y quería salir, y quería no sé qué cosa, pero él tenía su base, y hoy en día, él sigue fiel todavía a la iglesia, a Cristo, y él sigue adelante, y él es temeroso de Dios. Pero yo no lo podía estar vigilando siempre, lo que podía hacer, pero yo sí le hablábamos, lo llevábamos a la iglesia cuando era pequeño, lo criamos en ese ambiente de la iglesia, en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el amor de Dios, en lo que es el temor de Dios, y al final él tiene que tomar sus propias decisiones también. Como decían, Dios no tiene nietos, tiene hijos solamente. O sea, él tiene que tomar, yo no sé si ya él se bautizó, ¿verdad? Él ya se bautizó, sí. Por eso, él tomó ya su decisión de seguir a Cristo. Entonces, simplemente seguirlo educando, o sea, lo que es la educación en la palabra de Dios, que él siga creciendo, o sea, que tengan sus estudios bíblicos en familia, que asista a las reuniones, que participe, sobre todo que participe en las reuniones, que dé algún estudio bíblico, que dé algún devocional, que él se comprometa también a hacer esas cosas. Sí, sí, pero eso ha pasado, pero desde que el momento de la pandemia esto ha traído también dificultades. Y una de las cosas que ha traído es que hace cosas delante de hermanos y da mal testimonio. Entonces, esos hermanos vienen a uno a decirle, pero ¿cómo? Bien. Entonces, he tenido yo inclusive que hablar con él y sacar inclusive de mucha parte de la iglesia para hacer frente, y eso yo lo he hablado con él. Wow, está lloviendo. Fuerte. No sé si alguien más quiere participar, decir algo, algún comentario sobre este punto. Aconsejar a Fidel, importante.
en esta situación, los que tengan hijos ya adolescentes y grandes. Pedro se salió. Ah, no, Pedro está por ahí. Ah, pero ya no está presente. Pedro ahí va por Dios. Dejó la cámara encendida y se fue. Está la silla de Pedro. Está la silla de Pedro nada más. Fue a atender al hermano. Dejó la silla ahí para que... No sé, mi hermano Roberto Miranda, si quiere decir algo sobre esto. No, ya lo que tenía que decir lo dije ayer. Ya hablé Ah, ok. bastante. Bueno, ayer fue la base de este estudio. Hermano Pedro Rodríguez, hermano querido, tiene el micrófono apagado. ¿Escuchaste lo de Fidel? Sí, escuché. Andaba buscando un poquito de café. No sé Sí, si bueno. quieres comentar algo sobre eso. Bueno, yo creo que ya los muchachos cuando tienen cierta edad, llega un momento en el que ya pues, la imposición de nosotros como padres no es muy efectiva. Yo creo que la imposición genera más rebeldía. Por eso lo que dice Efesios es muy acertado, pues aunque no estamos en Efesios sino en Colosenses, pero son muy paralelos, pues los consejos que da allí el apóstol Pablo. O sea, tiene que haber una disciplina y una amonestación en el Señor. O sea, algo que toma paciencia, toma tiempo. Y por supuesto tiene que ver mucho con el ejemplo de nosotros como padres, nuestra conversión, nuestro compromiso con el Señor, que ellos vean coherencia en nuestra conducta, en nuestro carácter, la instrucción que le estamos dando en el Señor, la disciplina y la amonestación en el Señor desde pequeño. Bueno, lo que estabas diciendo tú ahorita, las bases, los fundamentos. Ya en esa edad, pues el procedimiento es distinto, obviamente, y tiene mucho que ver la influencia de nosotros hacia ellos, la imagen de Dios en nosotros, la imagen que nosotros reflejemos de Dios hacia ellos. Ya cuando tienen 15, 20 y algo, todo cambia, pues. Ya ellos ahí evalúan, ven si tú te contradices, ven cómo es tu conducta, ven cómo son tus reacciones, si estás realmente convertido, si eres temeroso. Ellos ven todo eso. Y eso tiene mucho que ver, pues, por lo menos es lo que yo percibo en este caso. Y verlo, pues, verlo como un discípulo. En cierto sentido, necesita, pues, ser y aprender a ser temeroso, que es el fundamento para todas las relaciones, tanto de los padres con los hijos como inclusive en el mismo matrimonio. Es lo que yo percibo, pues, la influencia y el testimonio de nosotros como padres es una plataforma grande para poder influir sobre ellos, que ellos vean credibilidad en nuestra instrucción en el Señor y la disciplina que le demos nosotros en el Señor. Eso es fundamental. Sí, Pedro, estamos de acuerdo en eso, pero muchas veces los chamos, acuérdate que no estamos, como dice Agustín, no estamos todo el tiempo con ellos. Y más bien buscan es que la gente de afuera, los amigos, tomar conductas de esta índole. Entonces, así uno haga a la perfección. Ellos buscan manera de tomar cosas que no han visto y que, bueno, que a lo mejor que la conciencia o la experiencia que tienen es muy poca. Pues. Sí, bueno, seguir trabajando, no perder la esperanza, pero yo creo que ya la imposición sobre ellos no da muchos resultados, porque o sea, hay que buscar otras herramientas y buscar otras alternativas que prohibiciones o usar nuestra posición de autoridad. Pues yo tampoco las reglas, yo pongo eso aleja y paraliza pues la obediencia y el compromiso pues sea de nuestras esposas, pues como esposos cuando usamos nuestra autoridad, pues o sea, ya prácticamente estamos en la última o perdidos. Igualmente creo que pasa con los hijos.
Cuando hacemos uso de nuestra autoridad, yo creo que estamos retrocediendo. Pues es como yo lo veo, pues. Yo respeto en este caso el procedimiento. Pero, o sea, lo que dice Efesios, amonestación en el Señor, disciplina en el Señor, y la mejor manera de enseñar, de disciplinar es mostrándote como ejemplo, mostrándonos como ejemplo en este caso, y hablándoles con amor, hablándoles con la palabra, pasando a veces es un asunto de dedicación, tal vez la dedicación, tal vez a veces el tiempo, el estar con ellos, son muchos factores, pues, realmente son muchos factores que influyen, no es una o dos o tres cositas, son muchas cosas que convergen allí y que obran allí en la educación de los hijos, que vale la pena, pues, dedicar tiempo, pues, investigar, en aprender y evaluar, porque se trata de los hijos, se trata de los hijos. Eso es lo que yo en este caso puedo compartir. Amén, amén. Y yo creo que Déjame eso decir algo, por favor. dígame, hermano Roberto. Déjame decir. O sea, yo estoy de acuerdo con Fidel, inclusive lo que dijo ayer. O sea que la educación de los hijos es por etapas. Es por etapas. Y cuando son pequeñitos y nacen, pues están 24 horas con uno. No los podemos dejar solos. Y esa es la mejor oportunidad para formarlos. La mejor oportunidad para formarlos. A medida que van creciendo y en el momento en que entran a la escuela, le están quitando 3, 4, 5 horas al día de estar con ellos, de influencia. Y empieza la influencia negativa. Porque vayas donde vayas. Yo no sé cómo es en Portugal o en España o en Venezuela ahorita, pero aquí en Estados Unidos, cuando mis hijos entraron a tercer y cuarto grado, ¿okay? Era el grupo tenía 64 muchachitos, ¿no? En cada grado, dividido en 3 o 4 clases. De esos 64 niños, 3 tenían uno solo padre y madre. Los otros 61 eran de matrimonios destrozados. ¿No? Tenían padres postizos, ¿me entiendes? Segundo papá, mamá extra, etc. Van viviendo en caos. Y cuando la vida es así, cuando la gente está viviendo eso, y ellos están recibiendo 5, 6, 7 horas de influencia de esta gente que está amargada, que está sufriendo por los errores de los padres, que están viendo todas las diferencias de ellos. Otra vez el tiempo que uno tiene que considerarlo de calidad. Tiene uno y eso lo digo en retrospectiva, ¿no? Porque todo eso lo tuvimos que aprender, porque nadie nos enseñó a hacer eso. Pero entender que el poco tiempo que tenemos con los muchachos, con los que van creciendo, por decir, de los 6 años para arriba o 5 años para arriba, cada vez es menos. Cada vez es menos tiempo. Cuando llegues a nuestra edad, ahorita estábamos hablando, mi señora y yo, hoy, de que una de las nietas que llevamos aquí desde mayo, junio, julio, agosto, 4 meses aquí. ¿Ok? En los últimos 5 años, estamos aquí 6 meses al año. Ella no ha pasado más de 15 minutos en total con esa nieta. En total. ¿Qué influencia puedes tener? ¿Qué influencia puedes tener? Y lo que dijo Pedrito es la verdad. El único que podemos hacer para influenciar a los que van creciendo es poner el ejemplo. Poner el ejemplo. Ahora, en cuestión de la iglesia, ayuda muchísimo establecer actividades para los jóvenes, tener un ministro de jóvenes, poner a los jóvenes y darles un tratamiento especial para que de perdida, de menos tengan un par de horas a la semana que van a prestar atención entre ellos.
Porque a los viejos, al predicador no le escuchan los jóvenes. Cierran las orejas, ¿verdad? Están ahí, pero no ven. Si los ves, están con su celular, texteándose durante la clase. No están prestando cero atención. Cero atención. Entonces, las actividades que se pueden programar para que los jóvenes convivan y vean ejemplos de algunos que están más espirituales, mejores, en cuestión de conocimiento espiritual, que sean jóvenes porque no te van a aceptar a ti, no quieren un viejo que les enseñe ahí. Y eso ya la sociedad lo demanda de esa manera. Entonces, buscar la manera de la iglesia de apoyar a la juventud, de generar, eso es importantísimo. El ministerio de jóvenes para mí es probablemente el ministerio más importante de la Iglesia de Cristo. En otros lugares, el ministerio de los niños, como tú decías, Fidel, también, que a veces hay más niños que adultos. Pues es que hay que cuidarlos. Dios nos está dando la oportunidad. Si vas a la República Dominicana, que es más pobre que Venezuela, aunque la gente piense que aquí es más pobre, no es cierto. Aquellos están más pobres, ¿verdad? En el local de la iglesia, la calle de frente, la calle de atrás. Los domingos recogen 40 niños de cada cuadra que están durmiendo en la calle. Tienen 80 niños para la clase dominical. Les enseñan a bañarse. Y tuvieron que poner regaderas en la congregación. Les quitan los piojos, ¿verdad? Les dan desayuno, les enseñan la Biblia. Es el ministerio más importante que hay ahí, de desarrollar esa gente. Y ese pequeño ministerio es 4 días a la semana. O sea, es pesado el trabajo para las hermanas, pesado el trabajo, pero se está haciendo. Y cuando esos muchachitos cumplen 14, 15 años, se bautizan, porque esa es la vida que reciben. En la calle no tienen nada, ni la atención de los padres, no tienen ni padres. Muchos de ellos son huérfanos que los han soltado y los han cruzado de Haití. Y hablan español. Entonces, o sea, pónganse a pensar en la forma en que Dios trabaja con nosotros. La forma en que Dios trabaja con nosotros. Pero tenemos que considerar que el poco tiempo que tenemos es tiempo de calidad. Tenemos que asegurarnos de alguna forma que nos presten atención y que vean el ejemplo. La mejor predicación, lo dijo Pedrito, es el ejemplo que podamos dar. Es la misma predicación que la mujer le da al marido inconverso, según 1 Pedro 3, su comportamiento. No hay otra cosa, lo único que queremos que vean es eso. Pero si nos ven al marido y la mujer, el papá y la mamá peleando, si nos ven a nosotros criticando la iglesia, ¿tú crees que van a pensar de la iglesia? Si nos ven a nosotros criticando al predicador, criticando a los hermanos, hablando mal de todo lo que está pasando, ¿eso cómo les va a pegar a ellos? Dios nos ha puesto ahí para educar a nuestros hijos. Y mientras cada momento que va pasando de la vida, tenemos menos tiempo con ellos. Entonces, más poderoso tiene que ser el ejemplo que le podemos dar. Más debemos de pensar y concentrar en la calidad de tiempo que tenemos, porque es tan escaso, tan escaso. A veces el único tiempo que hablamos con los hijos es cuando nos sentamos a comer. Nos estamos a desayunar y el hijo, no, voy a llegar tarde a la escuela, no llega, no quiero nada, se va. Ya no pudiste hablar con él. Pero si logras que se siente, ¿verdad? En 10 minutos y 1 minuto lo dedicas a hacer una oración, le pides a él, a ella que ore. Ah, no, que las mujeres no. Bueno, ya si te molesta, no lo hagas. No estamos hablando de hacerlo público, no estamos hablando de concentrar al público, estamos hablando de la familia, de crear la familia. De animarles a buscar a Dios. Animarles a ellos a buscar a Dios. Cuando son pequeños,
Aunque lloren, llévalos a la iglesia. Llévalos. Cuando tienes control sobre ellos, aprovéchate. Ya cuando ya no tienes, ya ni modo. Ya ni modo. Porque va a llegar el momento en que no puedes hacer nada. Llega el momento en que no puedes hacer nada. Amén, hermanito. Sí, la hermanita Alice, por favor, que tiene la mano levantada, ¿sí? Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Yo llevo un programa en el grupo de Damas de Barina, yo llevo un programa donde motivo a las mujeres a leer las mujeres de la Biblia. Hasta el día de hoy llevamos meditada como 40 mujeres y hace poco me llegó un audio. Era de una jovencita, me llegó un audio y me dijo, hermana, ¿usted me puede ayudar? Y yo le digo, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, no, es que yo quisiera que usted me enseñara a cómo yo debo estudiar y meditar en la palabra, porque yo veo que usted lo hace. Casi todos los días usted anima a todas las damas de ahí del grupo y yo pertenezco a ese grupo. Pero a mí me gustaría que usted me ayudara a mí. Entonces, ella es hija de una hermana y su mamá y su papá son cristianos. Y entonces yo le digo, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, usted puede iniciar ese programa conmigo y me puede ayudar y motivar para yo continuar estudiando y meditando en las mujeres de la Biblia y para yo aprender de la Biblia. Yo le digo, claro que sí, yo te puedo ayudar. Entonces yo me comunico con su mamá y entonces ella me dice, no, ella a nosotros no nos hace caso. Y yo le pregunto a la niña, ¿verdad? Sí, comencé un programa con ella y entonces yo le pregunto que por qué no le hacía caso a su mamá y a su papá. Me dijo, bueno, es que ellos me mandan a leer la Biblia, pero ellos no leen la Biblia. Entonces, ellos quieren que yo lo haga sola y yo no lo voy a hacer sola porque no sé cómo hacerlo. Por eso, como yo la veo que usted motiva a las hermanas en el grupo, por eso yo te estoy pidiendo ayuda a ti, ¿ve? Y yo le digo, claro que sí, de todas maneras, yo voy a hacer contacto con el grupo con el líder de jóvenes de la congregación para que usted se mantenga siempre conectada con el grupo, porque ellos tienen reuniones y yo veo cuando que el grupo se reúne, yo voy a estar muy atenta, mandando los links, muy atenta a las reuniones y usted va a estar conectándose. Me dijo, sí, pero esos son todos los sábados, sí, todos los sábados. Y de lunes a viernes, bueno, de lunes a viernes yo te puedo ayudar. Y entonces siempre le estoy colocando tareas para que ella en su tiempo libre, porque ella también ayuda a atender a los niños, pero eso me corrobora todo lo que están diciendo ustedes, pues que los padres de pronto mandan a sus hijos a que lean la Biblia, a que oren, y si ellos no lo hacen, pues ellos qué caso pueden hacer. Entonces, la joven de 13 años, pues se motivó sola y bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad y el tiempo para ayudarla. Pero eso también, y eso yo lo vi en la clase que grababa, que pude oír del hermano Roberto, pues como si nosotros le damos mucho a los hijos, pues le podemos exigir mucho, pero si no le damos nada, ¿qué le vamos a estar exigiendo? Pues? Entonces, tengo esa tarea y la asumí con todo mi amor, porque de verdad, si tengo tiempo y es para servir al Señor, pues lo hago de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muy bueno su comentario. Fíjate que el versículo anterior habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, si se crean bases firmes, bases sólidas en cuanto al temor de Dios, en cuanto al amor de Dios a los hijos, si tú le lees este versículo, ya sería suficiente para que él entienda que debe obedecer a sus padres en todo. O sea, que porque esto agrada al Señor. Tú quieres agradar al Señor, hijo, tú quieres agradar al Señor, tú quieres ser agradable al Señor. Entonces, una manera de agradar al Señor es obedecer a sus padres. Es una manera de hacerlo. Tú quieres desagradar al Señor, tú quieres ser desagradable a Dios.
Entonces no obedezcas a tus padres. Entonces ellos tienen que tomar la decisión. O sea, porque no nos podemos, aunque tenemos autoridad en la casa, aunque somos la autoridad en la casa, los padres son la autoridad en la casa, pero no podemos convertirlo en dictadura, porque ni Dios lo hizo. Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero él simplemente decía a la gente, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo correcto. Si ustedes hacen esto, recibirán esto. Si ustedes no hacen esto, van a recibir aquello. Y la gente tenía que tomar decisiones. Pero él les enseñaba lo que tenían que hacer. Y los hijos tienen que hacerlo también. Tienen que tomar decisiones, pero tienen que tener buenas bases, tienen que estar enseñados realmente lo que es correcto y lo que no está bien. Y si realmente tienen temor de Dios, lo aman a Dios, entonces ellos van a hacer lo correcto. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. No es fácil, o sea, nadie aprende a ser padre. Uno aprende a ser padre en el camino, o sea, es practicándolo. Pero con los consejos que Dios da, yo creo que podemos tener un buen camino recorrido para poderlo hacerlo lo mejor posible, por lo menos. Pero si ni Dios obliga, fíjate que el único padre perfecto es Dios. Y tuvo 2 hijos desobedientes, Adán y Eva. Y era un padre perfecto. Dios los puso ahí y les dio instrucciones. Le dijo lo que estaba bien, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y ellos tomaron decisiones. Nuestro deber, ¿qué es? Educar lo mejor posible a nuestros hijos. Darle la mejor educación, sobre todo la educación cristiana, la educación que Dios nos da, para que formen buenas bases, sean buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos abuelos. Porque cuando los criamos de esa manera vamos a ser mejores. Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Dios deja que tomemos decisiones. Eso se llama libre albedrío. Y a lo mejor tu hijo no va a tomar decisiones que no te gustan. Pero ¿qué le vas a hacer? O sea, lo importante es que se le cree a ellos buenas bases para que tomen las mejores decisiones. Pero tú no lo puedes estar vigilando, no le puedes estar imponiendo las cosas. No se le puede imponer las cosas. Porque cuando le imponen las cosas, entonces empieza la rebeldía, como decía Pedro. Se empiezan a ser rebeldes. Simplemente por el hecho de llevarte la contraria, ya hacen aunque no les gusta, lo van a hacer simplemente por el hecho de llevarte la contraria. Porque se lo prohibiste. Es tratar de educarlos. O sea, yo creo que la mejor manera es la educación. Y hablar lo más amorosamente posible, por lo menos con la edad que tienen ellos. Los niños pequeños sabemos que tenemos que darle a veces su palmada, porque ellos no entienden sino con golpes, a veces con la vara, para que entiendan y puedan ser educados. Pero con cierta edad ya eso no funciona, de esa manera. Ya tiene que ser otro tipo de instrucción, tiene que ser la instrucción, ya no puede ser con vara, sino con instrucción, la instrucción del Señor. Y leerle ese versículo 20 del capítulo 3. Hijitos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres tú ser agradable al Señor o quieres ser desagradable al Señor? ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿Quieres agradar a Dios o no? Entonces, si tú quieres agradar a Dios, ¿qué vas a hacer? Obedece a tus padres. En todo, dice ahí, en todo. Es eso. Que ellos pongan la balanza, ¿qué es lo que van a hacer? Porque es lo que te digo, tú no los puedes vigilar, no le puedes imponer, porque al final, si le impones cosas, se convierten en niños rebeldes, en muchachos rebeldes. Y es peor la situación. Amén, amén. Alejandro, dime, fíjate. Es lo que yo he hecho, por lo menos, con los míos. Y mal que bien, ahí están, pues. Mal que bien, ahí están todavía. Todavía por lo menos siguen en la iglesia, siguen fieles, que son temerosos de Dios, ¿no? Y ahí están. Hermano, me tengo que retirar porque voy a una reunión. ¿Oyeron? Dios me los Pero yo bendiga. creo que son las 9 ya. ¿Qué hora son, Alejandro? 9 y Las 9. 10 y 10. Bueno, yo creo que podemos dejar la reunión entonces hasta acá. Fidel, Pedro se fue ya. Sí. Sí. Pedro tuvo que retirarse.